Hay algo fascinante y a la vez un poco aterrador en los misterios médicos, especialmente cuando ocurren en un lugar del que él literalmente no puede salir. Imaginemos esta situación, un enorme crucero en alta mar que acaba de zarpar desde Argentina. Todo parece el típico viaje de placer, ¿verdad? Vacaciones, relax, desconexión, hasta que de repente una grave enfermedad respiratoria empieza a golpear a un pequeño grupo de pasajeros. Y claro, la cosa se agrava rapidísimo. De repente la tranquilidad del viaje se esfuma y el barco se convierte en la zona cero de una investigación sanitaria internacional. Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos de lleno en este caso para desgranar qué es exactamente lo que la ciencia y las autoridades nos dicen sobre este alarmante suceso. Pero, ¿qué ha pasado realmente en ese crucero procedente de Argentina? Esa es la gran pregunta, la que ha hecho saltar las alarmas en organizaciones de salud de medio mundo. En este análisis vamos a meter lupa a los datos que ha dado el Ministerio de Sanidad. Cero especulaciones, solo los datos oficiales. Y sinceramente, nos pintan una imagen bastante impactante de cómo una amenaza microscópica puede poner en jaque a todo un sistema y desencadenar una emergencia mundial. Pasamos a la primera parte de la historia. Alerta en el crucero. Una emergencia médica en el mar. Para entender cómo se actúa en estos casos hay que mirar primero los números. Hablamos de un barco con unas 150 personas a bordo. Y, un dato clave, se sabe que entre ellos hay alrededor de 10 pasajeros de nacionalidad española. Claro, pensadlo bien, un entorno cerrado, 150 personas respirando el mismo aire. En medio de un brote infeccioso, esto exige actuar a la velocidad del rayo para aislar y rastrear cualquier posible contagio antes de que arrase con toda la tripulación y el pasaje. Pues bien, de esas 150 personas, los médicos del barco tuvieron que poner el foco de inmediato en un grupo súper reducido, solo 6 personas. Estos 6 individuos empezaron, de buenas a primeras, con una enfermedad respiratoria gravísima. Y es justo ahí cuando la situación dejó de ser un simple mareo o una visita rutinaria a la enfermería del barco, para convertirse en una emergencia médica en toda regla. Y el desenlace ha sido realmente trágico. La mitad de este grupo ha fallecido. 3 personas perdieron la vida a causa de esta infección. La confirmación de lo que estaba causando esta tremenda letalidad llegó cuando la embarcación hizo una escala en Sudáfrica. Allí se hicieron análisis exhaustivos, y el resultado de las pruebas de uno de los fallecidos no dejó lugar a dudas. Dio positivo en hantavirus. Llegados a este punto, la pregunta del millón es ¿dónde demonios se contagiaron? El Ministerio de Sanidad, junto con la OMS y el Reino Unido, está investigando a fondo y manejan 2 grandes escenarios. O bien fue en tierra durante alguna excursión en una zona de aventuras donde había presencia de ratas, o el contagio ocurrió directamente dentro del barco. De hecho, esto cobra fuerza al saber que incluso el médico de a bordo se vio afectado tras un contacto súper estrecho. Vamos con la sección 2. ¿Qué es el hantavirus? Definiendo el patógeno. Vayamos a lo básico. Los hantavirus son fundamentalmente una familia de virus. Y la clave aquí es su naturaleza zoonótica. ¿Qué significa esto? Pues que se propagan principalmente a través de roedores. Esto es vital para entender el riesgo real y no entrar en pánico. No es un virus diseñado para ir saltando fácilmente de humano a humano como si fuera el resfriado común. La probabilidad de que haya un contagio entre personas es sumamente baja. Eso sí, cuando este virus consigue colarse en el cuerpo humano, las consecuencias clínicas se dividen en 2 enfermedades muy severas. Por un lado, tenemos la fiebre hemorrágica con síndrome renal y por otro el síndrome pulmonar por hantavirus, o SPH para abreviar. Y este último, el síndrome pulmonar, es exactamente la afección respiratoria grave que ha fulminado a los pasajeros del crucero. Entramos en la sección 3, las vías de transmisión. ¿Cómo se propaga el virus? Aquí el mayor peligro es que la amenaza es totalmente invisible. La principal vía de contagio ocurre por inhalación. Básicamente, el virus flota en el aire, se hace aerosol, cuando las heces o la orina de roedores infectados contaminan un entorno, ya sea un almacén cerrado o un compartimento de un barco. A ver, que te muerda, te arañe o tocar directamente a un roedor infectado también es un riesgo, lógicamente. Pero respirar ese aire contaminado es, con gran diferencia, la amenaza principal. Un dato súper curioso es cómo cambia el comportamiento de este bicho según la región en la que estemos. En Europa, por ejemplo, tenemos variantes como el Pumala o el Dobrava, que andan por zonas boscosas, causan problemas renales, pero ojo, 0 contagios de persona a persona. Nada, nulo. Pero cruzamos el charco hacia América y la película cambia un poco. Allí circula el virus Andes, sobre todo en el cono sur. Aunque lo normal sigue siendo el contagio directo por roedores, sí existen antecedentes en Argentina y Chile de rarísimos casos de propagación de persona a persona. Pero repito, esto solo ha ocurrido en situaciones de contacto muy estrecho como compartir domicilio o estar cuidando a un enfermo constantemente. Y esto nos lleva a la sección 4. Casos en las Américas. Datos regionales para 2025.
Las estadísticas oficiales hasta la semana epidemiológica 47 del año 2025 ponen los pelos de punta. Son un claro recordatorio de lo letal que es este patógeno en la región. Hablamos de un total de 229 casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus, y de esos, 59 han acabado en fallecimiento. Haciendo números rápidos, nos da una tasa de letalidad regional del 25,7%. Es una cifra asombrosa. Literalmente, más de 1 de cada 4 personas diagnosticadas con este síndrome en la región pierde la vida. Y que quede claro, esto no es un problema aislado de un solo país. Hasta 8 naciones en la región de las Américas, principalmente en la zona del Cono Sur, han notificado casos este mismo año. Hablamos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, entre otros. Ver una presencia geográfica tan enorme te deja claro por qué cualquier exposición al entorno durante excursiones o travesías en estas áreas tiene que ser monitoreada con muchísimo rigor. Llegamos a la sección 5. Síntomas, tratamiento y prevención. ¿Cómo reconocer y detener la propagación? El primer gran obstáculo clínico es, sin duda, el tiempo. Desde que se inhala el virus hasta que aparecen los síntomas pueden pasar de 1 a 3 semanas de media. Pero es que el rango máximo puede alargarse hasta los 45 días. Claro, con este lapso de tiempo gigantesco, rastrear de dónde vino el contagio es como montar un puzzle gigante. Por si fuera poco, a veces existen casos asintomáticos o con cuadros muy leves, lo que le añade otra capa más de complejidad a esto de frenar el brote a tiempo. Y cuando finalmente ala la cara, los síntomas son súper engañosos. Al principio se parece un montón a un estado gripal común. Fiebre, dolor muscular, escalofríos, dolores de cabeza, quizá náuseas, nada fuera de lo común. Pero pasados unos días, la situación puede deteriorarse rapidísimo. Aparece una dificultad respiratoria brutal que puede agravarse hasta desencadenar el temido síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una condición completamente crítica. Y aquí radica gran parte de la pesadilla médica. A día de hoy no hay cura. No existe un tratamiento específico para el hantavirus. El manejo de la enfermedad es puro soporte. Quienes desarrollan el síndrome cardiopulmonar tienen que ser ingresados inmediatamente en el hospital, y no en cualquier planta, van directos a cuidados intensivos, necesitando ventilación mecánica para mantener la oxigenación del cuerpo mientras éste lucha contrarreloj contra la infección. Como no hay cura, la prevención es nuestra única armadura real. El Ministerio de Sanidad insiste en varias reglas de oro. Limpiezas súper profundas para evitar nidos, revisar con lupa los filtros del aire acondicionado, que es por donde suele circular el polvo, enterrar la basura a diario a unos 30 centímetros de profundidad y siempre, absolutamente siempre, ventilar a tope los espacios cerrados antes de meternos dentro. Al final del día, el trágico incidente de este crucero no es solo una mala noticia aislada, es una señal de alarma clarísima sobre las vulnerabilidades que tenemos en esta era tan hiperconectada. El turismo de aventura y los viajes internacionales están borrando cada vez más las barreras entre los hábitats silvestres y nosotros. Y todo esto nos deja con una reflexión fundamental sobre la mesa. Mientras seguimos explorando y metiéndonos en rincones remotos del planeta, se está prestando la suficiente atención a esos protocolos invisibles de bioseguridad que separan unas vacaciones inolvidables de una crisis sanitaria a nivel mundial. Entender los datos y la ciencia que hay detrás del hantavirus es el primer paso vital para asegurar nuestra preparación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de datos.